Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir al coloquio de licenciatura en física que hoy celebra su conferencia número 188 con el profesor Rafael Camerano. Es un honor para nosotros contar con él acá. Vamos a agradecer especialmente al profesor Juan Manuel González Toro, quien ha hecho posible pues tener hoy al profesor Camerano en el coloquio de licenciatura en física y quien tendrá los honores de presentar al profesor Rafael. Entonces, pues adelante, profesor Juan Manuel, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras que nos están presentes. Para mí me gustó presentar al profesor Rafael Camerano, ingeniero electrónico de la Universidad Digital. Tiene una especialización en telefonía celular móvil. Hizo una maestría en telecomunicación, aparte de unos estudios doctorales. El profesor Camerano también fue vicerrector de la Universidad Digital en una época, fue decano en la Facultad de Ingeniería, tanto la Universidad Digital como la Universidad Autónoma, donde tuve el gusto de conocerlo, donde pude trabajar 6 años y conocer todas las habilidades y todo el empeño y todo el gusto que tiene el profesor Camerano por las ciencias, en particular por la física y la astronomía. Bueno, el día de hoy vamos a presentarle la charla Yuri Gagarin, el primer ser humano en órbita. Esto está dentro de un proyecto que estoy realizando con los estudiantes del primer semestre de Introducción a la Física, en el marco de la celebración de los 90 años de Yuri Gagarin, el primer hombre que orbitó la Tierra. Y el profesor siempre me ha ayudado en este tipo de proyectos. Siempre hemos hecho eventos relacionados con todo esto de la cohetería y el programa espacial soviético. El profesor siempre está atento a cualquier invitación para hacer una charla. Vamos a tener el honor de escucharlo. Hicimos un pequeño homenaje a Yuri Gagarin en los 90 años en el planetario, una gestión que ayudó el profesor Aurelio Reño para estar el día de su cumpleaños, el 9 de marzo, que si estuviera Yuri Gagarin hubiese cumplido 90 años. Visitamos el busto que hay en el planetario, en el antiguo planetario digital, ahora planetario de Bogotá. Y ahora seguimos con este homenaje. Vamos a hacer una galería fotográfica el miércoles con los muchachos de primer semestre de licenciatura en física para terminar como esta celebración. Y en nombre de los estudiantes y del curso le queremos agradecer al profesor Aurelio Carreño por abrir el espacio del coloquio y por todo el apoyo que nos ha dado en esta pequeña celebración de los 90 años de Yuri Gagarin. ¿Lo puedo ver, profesor Camerano? Muchas gracias, profesor Juan Manuel, muchas gracias, profesor Rafael Camerano, bienvenido. Acá recibimos usualmente nuestros invitados con un aplauso, así que luego pasarlas con este, Bueno, con este adelante y con este atrás. aquí. Ajá. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por atender esta interesante convocatoria y el trabajo pues del profesor Terreño y del profesor Juan Manuel González. Un saludo aquí especial al profesor Pedro, que ya es veterano aquí en la universidad. Ya son más de 30 años de trabajo, más de 30, ¿no? Más de 30 continuos. Y bueno, y a todos ustedes y sobre todo a los estudiantes de primer semestre que están presentes acá, porque realmente la conferencia va orientada es hacia ustedes. Quiere o quiero más bien que la charla se convierta en un factor de estímulo a la juventud. Tomar como ejemplo a Yuri Gagarin, es un joven que
pues que dio realmente una lección al mundo entero, siempre con entusiasmo, siempre con optimismo, con con un ímpetu hacia la transformación, hacia lo nuevo, y logró mirar más allá de las estrellas. Entonces, eso quiere decir que voy a tratar de ser lo más claro posible en las explicaciones que voy a dar. Tengo pues la conferencia dividida en 3 partes. Una primera son unos antecedentes históricos. Hay un mensaje inicial que les voy a dar. Luego unos principios básicos de lo que es la astronáutica, o sea, el tema de la órbita y por qué se da la órbita y algunas características muy particulares necesarias pues para entender en la tercera parte ya el proceso que se dio con el primer ser humano que estuvo en órbita. Entonces, arranquemos. Esta es la presentación. Yuri Gagarin, el primer ser humano en órbita, y mi nombre, estoy actualmente vinculado con la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Por aquí veo algunos de los estudiantes jóvenes que hacen parte de esos cursos. Me complace mucho de que estén por acá en esta charla apoyando el trabajo del profesor Herreño. Me acabo de informar que esta es la conferencia número 188. ¿De cuántos años ya? Son 8 años continuos dándole trabajo bastante duro y que requiere mucha disciplina y dedicación. Bien, el plan es el siguiente. Voy a dar, como les digo, unos antecedentes históricos, unos fundamentos de satélites, pero muy puntuales, el vuelo espacial en sí, los antecedentes y todo lo que ocurrió, y un periodo de observaciones al final para de pronto intervenciones de ustedes, de los profesores, para que nos ayuden pues a profundizar un poquito más. Ah, sí, aquí lo tengo visto. Sí, vamos a sacarlo un poquito. Bueno, primero, cuando empecé a estudiar el tema, sobre todo de la vida de Yuri Gagarin, me llamó mucho la atención, sobre todo la vida de él, de familia campesina. Incluso él era campesino con unas grandes dificultades para poder estudiar. Incluso le tocó una época dura porque fue, digamos, su vida, su niñez se desarrolló en un periodo de tiempo preguerra mundial y ya tenían la invasión de Alemania. Ustedes saben que Alemania era el foco, el centro principal de la ciencia en Europa y en el mundo. En el mundo, porque Pedro el Grande, que era un zar ruso, él se dio cuenta de que la única forma que había para poder tomar una posición de vanguardia en el mundo era a través de la ciencia. No solo él, sino también la India, es decir, todos los países del mundo empezaron a observar que la ciencia, la educación y la educación de calidad investigativa era la única posibilidad que tenían de tener independencia y poder posicionarse en el mundo, sobre todo ellos como imperio, porque
porque tenían un dominio bastante grande en todo el mundo. Ustedes saben que pues es un país muy grande y que tuvo un dominio que llegó hasta el oriente. Entonces, en ese ambiente, los alemanes, incluso Mendeleev, por ejemplo, estudió en Alemania y allá adquirió los primeros los conocimientos profundos y nuevas tecnologías que le permitió a él pues lo que nosotros conocemos hoy en día como la tabla periódica y todo el desarrollo en la industria química de Rusia. Entonces, los alemanes habían ya invadido una parte de Rusia y a ellos les tocó ese momento tan difícil que lo llevó a la familia pues a retirarse realmente de la zona donde ellos vivían, campesina, y pasaron muchas dificultades. Su madre y su padre siempre, sobre todo su madre, le insistió mucho en la necesidad de que estudiara, de que se fuera a la capital, que se fuera a la ciudad a estudiar, a prepararse. Entonces, en ese sentido, desde, digamos, históricamente, desde la mitología griega, ya había un interés precisamente por la astronáutica, no como la concebimos hoy en día, sino como una necesidad del ser humano de poder explorar otras latitudes distintas a la de la Tierra. Entonces está pues el famoso pasaje histórico mitológico, ¿no? De Dédalo e Ícaro. Ícaro, pues el hijo de Dédalo. Dédalo era un constructor y como constructor le tocó construir el famoso laberinto de Creta, donde debía confinar al Mitauro, un mitad toro, mitad ser humano, que simboliza ese monstruo que llevamos todos los seres humanos por dentro y que hay necesidad de apaciguar para tomar, digamos, el camino correcto dentro de la sociedad, sobre todo bastante activo en un periodo particular de la juventud de los seres humanos. Entonces a él le tocó hacer ese laberinto, lo confinó allí para que no saliera más nunca y entonces ellos quedaron precisamente ahí atrapados y lo que se les ocurrió fue construir unas salas, ahí aparecen en el cuadro de la izquierda, y entonces con esas alas poder escapar de la isla y entonces liberarse completamente. Se le hicieron unas recomendaciones a Ícaro. Se le dijo, con esas alas no vayas a elevarte muy alto, no vayas muy arriba. Ten mucho cuidado con eso, porque las alas fueron construidas y pegadas con cera. A él se le advirtió el tema y entonces el primero que se lanza es él, precisamente, también mostrando el arrojo de la juventud. No importa el peligro que eso conllevaba, él quería ensayar y eso le pasó a Yuri Gagarin precisamente, en unas condiciones en donde el porcentaje de sobrevivencia que tenía en ese vuelo, precisamente famoso, que duró un poco menos de 2 horas, 108 minutos, ¿sí? Con unas posibilidades de supervivencia bastante bajas para lo que hoy en día se conoce como confiabilidad de un vuelo espacial. Entonces está ese cuadro, el cuadro que aparece allá, el segundo es un cuadro de Bruegel, el viejo, o sea, del siglo XVI. A este pintor, a Bruegel,
Peter Bruegel, o Bruegel, la pintura de él, el arte de él, se ha utilizado precisamente para conocer la tecnología del siglo XVI. Está toda la parte, por ejemplo, del desarrollo de los telescopios. Él logró precisamente dibujar sobre ese tema. La mecánica también tiene muchos cuadros en la Torre de Babel, que es muy famosa. Entonces allá vemos a Ícaro cuando cae, se ve en el extremo, se le ven nada más las piernas afuera cuando cae en el mar Egeo, precisamente porque trató de volar muy alto, se fue muy lejos y se derritieron las alas y entonces él cayó. Entonces, esta es la moraleja. Y esa moraleja tiene dos elementos. Uno, cuando Gagarín es ascendido a sargento, los sargentos eran los primeros maestros que había en el arte de la guerra. Entonces, cuando él sube a sargento, él le envía unas fotografías y unas cartas a la mamá mostrando pues el triunfo que había obtenido, y la mamá le responde: hijo, coge eso con calma, procura no ir tan rápido, ves con calma, no te obnubiles precisamente por ese triunfo que has tenido. Y el segundo elemento, el papá, como trabajador también de la carpintería, en una ocasión, y eso lo van a ver en la película, él le muestra un tronco virgen y un tronco pulido, donde él estaba haciendo pues un trabajo en la madera, ya estaba pulida el tronco. Entonces él le preguntó que cuál le parecía más interesante, el tronco pulido o el tronco virgen. Y entonces él le dice el tronco pulido. Entonces el papá le dice no, el tronco virgen, porque el tronco virgen tiene defectos como los tiene el ser humano. Nunca se te olvide que no vas a alcanzar nunca la perfección, sino que es un proceso que no se va a acabar nunca. Y entonces por eso es más interesante para ti fijarte bien en el tronco que acabo de cortar y que se encuentra acá presente. Entonces, acá pues me extendí un poquito porque para mí pues ese es el mensaje principal de la charla a todos ustedes, para que pues asuman todas sus responsabilidades, no se aceleren en llegar tan alto, y para que tengan presente tanto la mitología, la moraleja de la mitología y la vida de este joven también maravilloso. En la historia entonces aparece Konstantin Tsiolkovsky. Se considera el padre de la astronáutica en general, la cosmonáutica. Hizo nada más hasta tercero de primaria, Tsiolkovsky. Desde muy niño a él le dio la fiebre escarlata, algo así parecido a un sarampión fuerte, y quedó sordo. Y entonces eso le creó dificultades para poder asistir a la escuela. Y toda su vida, desde muy niño, se dedicó precisamente al estudio. Andaba metido en la biblioteca de su padre, que también fue bastante importante para él. Y entonces ahí fue donde él se autoformó, ¿sí? Fue una persona que tuvo mucho arrojo
mucha dedicación. Siempre intentó mostrar que la discapacidad que él tenía era algo que podía superar e igualarse a las demás personas, y tanto fue así que redescubrió, sin haberse dado cuenta, precisamente por su falta de formación ya en la educación y en la educación superior, redescubrió la ley de los gases, muchos años después de haberse descubierto. Y redescubrió también la forma de impulsarse en el vacío, digamos, utilizando pérdida de masa. O sea, la segunda ley de Newton, pero escrita en forma general. Entonces hay una fórmula famosa, que es la fórmula de Tsiolkovsky, en donde muestra pues cómo la pérdida de masa pues genera un impulso, y entonces la desarrolla también analíticamente, y entonces es muy conocida porque él ese hecho lo lleva a la práctica y se da cuenta de que una combinación adecuada de oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, con ello es posible a través de una máquina, de un motor que construye un sistema de propulsión. Este que está aquí a la izquierda es una fotografía del original, y acá pues hay una réplica del sistema que se inventó, que ideó. ¿Por qué es importante este sistema? Porque ese sistema, la base de ese sistema, fue la que se utilizó precisamente en el cohete, en los cohetes que llevaron a Yuri Gagarin al espacio. Entonces, Tsiolkovsky se convierte así pues en un ejemplo. También le gustó la música, o sea, hay un paralelo con Beethoven, ¿sí?, que también tuvo problemas con su audición. Claro que Tsiolkovsky fue desde muy temprano algo pues que le impidió a él precisamente poder seguir sus estudios normales en las escuelas de su pueblo. El otro personaje en la vida de Yuri Gagarin es Sergei Korolev, un ingeniero. Es un ingeniero, también una vida bastante convulsionada, pero dedicado también a la aplicación práctica, ¿sí?, y la aplicación práctica de todos los conocimientos que se habían también sintetizado hasta esa época, porque el desarrollo pues, del conocimiento, ustedes saben que es infinito, no tiene límites, y por eso necesitamos más jóvenes que se metan en el tema y ayuden pues, a correr las fronteras del conocimiento, y particularmente pues, de nuestro país, que es lo que nos interesa. Entonces aquí aparece Korolev, que llevó a la práctica los trabajos que hizo Tsiolkovsky, y además pues el conocimiento que ya se tenía sistematizado alrededor pues del tema del impulso en regiones donde uno no se puede empujar contra algo, para ponerlo en esos términos, y la utilización de combustibles líquidos para los vuelos espaciales. Acá aparece con un grupo, era el grupo, miren las personas que están allí, jóvenes, era un grupo para el estudio de la propulsión a chorro, así se llamaba el grupo, y entonces allí están en 1933 haciendo un experimento que fue muy famoso porque fue el que dio
el que sirvió como de catapulta para pasar a un estadio superior en la astronáutica. Bien, entonces esa es la primera parte para tener como más o menos el ambiente en que se desarrollan las cosas. Acá un fundamento muy sencillo, que es una órbita. Entonces, la primera frase que aparece allí es no es una definición, pero es una idea muy clara que les va a servir para entender bien lo que es una órbita. Una órbita es una caída infinita, es un objeto que se cae, pero nunca encuentra la Tierra. Se cae permanentemente, se puede asimilar precisamente a un proyectil de artillería. Entonces aquí hay un ejemplo en donde si nosotros lanzamos un objeto horizontalmente, por efectos de la atracción gravitatoria, pues cae y sigue una trayectoria parabólica. Es una de las primeras de los primeros resultados de la física que le llama a uno la atención, que aparezca una parábola, pues una figura geométrica en el movimiento de un objeto. Pues por lo menos en un principio parece increíble, ¿no? De que las cosas, la geometría como la concibió Platón, ¿sí? Quien no sepa geometría no puede entrar en la academia, decía Platón. Había un título, una frase muy famosa, y sin embargo, miren ustedes, por eso la geometría se considera como parte integral de la física. Pero si nosotros le damos mayor velocidad, entonces cae más lejos. Y si le damos todavía más velocidad, entonces el objeto que se lanza, cuando empieza a caer, la Tierra se le curva. Y entonces él se cae y la Tierra se le curva, y entonces se cae y no se cae nunca. Entonces en ese momento el objeto queda en órbita. Entonces eso es, por eso la definición que aparece ahí entre comillas. No vamos a tomar la definición tan a pecho, ¿sí? Pero da una idea de cómo es la cuestión. Caída permanente. Entonces esas caídas permanentes dan muchas posibilidades. Pueden dar órbitas bastante alargadas, que son órbitas elípticas. Esas órbitas elípticas son muy útiles para la comunicación en los polos, porque el satélite, cuando está en la parte alargada, es decir, en el apogeo, se mueve más lentamente, entonces permanece más tiempo a la vista del polo norte, por ejemplo, que no tienen la opción de poder intercomunicarse con órbitas en el ecuador. Entonces, ese tipo de órbitas se usan bastante hoy en día. Así como estas. Entonces todas las órbitas alargadas son órbitas que se utilizan precisamente para la comunicación con los polos, para hacer sondeos también en los polos. Entonces se distinguen en la tecnología, se distinguen tres tipos de órbitas. La primera son las órbitas LEO. Las órbitas LEO son las órbitas que están por debajo de las franjas de Van Allen, que son unas franjas ionizadas
de partículas que quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra. Entonces están por debajo y es donde están la mayoría de los satélites y es precisamente la órbita que siguió Yuri Gagarin en la cápsula donde él dio por primera vez una vuelta a la Tierra en una verdadera órbita, ¿sí? Entonces, esas órbitas van realmente como de los 160 kilómetros, que todavía hay, a esa altura todavía hay fricción, es poca, pero la hay. Finalmente los objetos que se dejan más o menos a esa altura, finalmente caen a la Tierra. Están satélites de 300 kilómetros y hay necesidad de utilizar los bajos para que las comunicaciones que se realizan a través del satélite no se demoren mucho. Porque ya vamos a ver que el satélite geoestacionario, una señal subiendo y bajando, se demora un cuarto de segundo, 250 milisegundos. Y la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, establece 125 microsegundos como el tiempo realmente adecuado, ese valor o menos para un buen desempeño de una comunicación. Entonces, de hecho, ya los satélites geoestacionarios tienen ese problema, pero hoy en día esos satélites no se usan precisamente para hacer, digamos, comunicaciones en tiempo real que requieran exactamente ese tiempo, sino para otras cosas, por ejemplo, partidos de fútbol, que uno puede fácilmente aguantarse medio segundo de retardo entre la señal original y la que se recibe en un extremo. Están los satélites MEO, que son satélites de órbita media, ¿sí? Esos satélites están hasta la órbita geoestacionaria, o sea, hasta 36.000 kilómetros de altura. Son 35.000 y pico, pero digamos más o menos 36.000 kilómetros de altura desde las franjas hasta arriba. Entonces, por ejemplo, lo normal, por ejemplo, los GPS que se utilizan precisamente para hacer, por ejemplo, estudios catastrales, movimientos de la Tierra, las placas tectónicas se mueven, entonces hay que corregir las coordenadas en el catastro. Precisamente es un trabajo que hacen los ingenieros catastrales y hoy en día pues se apoyan astronómicamente. Antes el profesor Ramón de Luis, precisamente, hay la biblioteca, ustedes saben, se llama Ramón de Luis. Profesor Ramón de Luis, profesor del programa de Ingeniería Catastral y Topografía, hacía las observaciones astronómicas con Teodolito en el patio de la sede central. Y allí se formaron gran cantidad de ingenieros, ¿sí? Sin tener instrumentos de mucha precisión, pero que le aportaron bastante al país. Y entonces ahí dictaba él sus clases. Me acuerdo con un radio viejo a tubos, se sintonizaba una emisora que daba la hora internacional. Entonces con ese radio y el Teodolito se hacían las observaciones en esa época. Bueno, ahí hay una serie de datos, aparecen velocidades. Por ejemplo, fíjense que en la órbita baja se requiere mayor velocidad que en la órbita media. Aquí son 24.600 kilómetros por hora. Yuri Gagarin en la cápsula viajó a 28.000 kilómetros por hora. O sea, 8 kilómetros por segundo. Más o menos fue la velocidad que él alcanzó. O sea, fue en ese momento la velocidad récord para un ser humano. Y por último están las órbitas geoestacionarias,
Entonces, acá en la órbita geoestacionaria, 37.160 kilómetros, son órbitas que tienen, miren, que tienen la misma duración del día. Entonces, ellas están sincronizadas con la Tierra da la vuelta y el satélite se mueve a la misma velocidad angular, entonces siempre está en el mismo sitio, lo que abarata a las antenas, porque son antenas que no requieren motor, se pueden fijar en la pared, una cantidad de ventajas. Entonces acá va otro de los propósitos que tengo con esta charla. Colombia está en el proceso de recuperar otra vez el espacio y la coordenada que tiene para su satélite geoestacionario, que es un proyecto en donde, digamos, la universidad tiene mucho que decir. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos los primeros, ¿sí?, que desarrollamos como infraestructura de conocimiento las telecomunicaciones a nivel satelital aquí en Colombia. O sea, todo el montaje que se hizo en Chocontá, que es un municipio que queda cerca aquí a Bogotá, allí Telecom en esa época era una entidad del Estado, se hizo el montaje de la estación terrena de Colombia, y mediante enlaces se llegaba aquí a la calle 22 con carrera 13, que era donde quedaba el edificio de Telecom, y de ahí se repartía la señal a las empresas de teléfonos. La ETB, por ejemplo, en el caso de Bogotá, para llamadas internacionales. Entonces, esa órbita para nosotros se nos convierte en algo muy importante, porque podría ser una solución, por ejemplo, para incendios, para el tema medioambiental, para prevenir desastres permanentes que hay, deslizamientos de tierra, todo eso se puede detectar. Entonces es un punto clave que es bueno, sobre todo ustedes físicos jóvenes que van a culminar pues sus estudios y a seguir estudiando, pues conozcan esto para que cuando les toque el turno de dirigir el país, pues tengan ya por lo menos un proyecto que va a ser apoyado por esta universidad. Aquí aparecen las alturas. Esto es simplemente una tabla, no tiene, era nada más para destacar pues la órbita geoestacionaria, la primera, es una sola órbita, se llama también la órbita de Clark, porque fue quien en su libro que escribió pues porque dedicó mucho de su pensamiento al estudio del espacio, la postuló como una buena ayuda para las comunicaciones. Los satélites LEO, que son los que están en amarillo, esos satélites pues son los que se utilizan hoy en día en todas las comunicaciones para la telefonía celular, sobre todo, que se ha convertido en una infraestructura del Internet y de otras cosas, al lado de las fibras ópticas, que son grandes cables que atraviesan el océano y que nos comunican pues con el mundo entero. La órbita seguida por Gagarin, y ahorita vamos a verla sobre el mapa, la órbita seguida por Gagarin porque nada más dio una vuelta, una sola vuelta y bajó a tierra. Los tiempos de la vuelta están en la tabla. Entonces, la vuelta tenía una inclinación aproximada de unos 65 grados. Entonces, al estar inclinada, como la Tierra está rotando, entonces la trayectoria toma esa forma que aparece ahí a la derecha. Entonces, observen las líneas
Esas líneas que están allí es asumiendo pues la Tierra redonda, aquí se ve, y ya en la bitácora voy a mostrar las horas de paso por diferentes puntos, porque él salió por la parte de arriba y cogió todo el océano Atlántico, el sur de África, y llegó nuevamente a lo que se conocía en esa época como la Unión Soviética. Estos satélites, cuando la órbita se para bastante, digamos 95, 99 grados, se utiliza para sondear la Tierra, es utilizada para efectos del clima, o sea, se hace un sondeo total de la Tierra no es exactamente para las telecomunicaciones como tal, entre personas, sino son de telemetría, fundamentalmente. Entonces, esos serían los satélites. Uno de los problemas que se deben solucionar, precisamente, y que establecen un tiempo de vida del satélite, son los equinoccios. O sea, en los equinoccios, como el Sol pega en el ecuador, perpendicularmente al ecuador, y el satélite precisamente orbita en el ecuador, entonces el satélite se eclipsa. O sea, se mete en la sombra, precisamente, que produce la Tierra debido al impacto del Sol, y entonces pierde contacto con el Sol y debe encender sus propias baterías. Ese es uno de los problemas que se ha ido solucionando en la tecnología, precisamente fíjense cómo influye un fenómeno natural, por supuesto desde que la Tierra está inclinada y el Sol la está impactando, cómo ha afectado y cómo ha ayudado también, porque permitió el desarrollo precisamente de las baterías. Los celulares, los equipos portátiles hoy en día se alimentan de baterías que tienen una mayor duración, son más económicas, etcétera, debido a ese desarrollo precisamente. Entonces, por ejemplo, aquí está, se muestra lo que ocurre en el equinoccio de primavera durante unos días, mientras el Sol se va levantando relativamente a la Tierra, él se va levantando de la primavera hacia el verano. Entonces, en esa forma de levantarse, queda otra vez a la vista. No me avanza aquí. Ahora sí. Solsticio de verano. Aquí vuelve a ocurrir otra vez en el otoño. Y aquí nuevamente queda a la vista en el invierno. Entonces, digamos, en toda esta tecnología lo que quiero que vean ustedes todo el impacto que tienen, digamos, todo ese desarrollo que se ha dado, todo ese afán, porque también en el vuelo de Gagarin ahí subyace la Guerra Fría, la competencia subliminal que hay entre los Estados Unidos y lo que se llamaba la Unión Soviética. Entonces, y cómo confluyen todas las tecnologías, los conocimientos, como la astronomía, que además de haber convertido, digamos, su conocimiento práctico al hombre en un ser sedentario, porque fue lo que permitió la agricultura, precisamente, la observación, el saber, o sea, el calendario no era el almanaque Bristol en esa época, sino el cielo, las estrellas, era lo que precisamente guiaba a los seres humanos, a las sociedades,
para que pudieran organizar su sociedad, la aparición de los hilos y de todas esas cosas que uno conoce. O sea, hay una integración. Es imposible hoy en día, en cualquier tecnología, en cualquier conocimiento, dedicar exclusivamente todo el trabajo a una sola cosa, porque el mundo y el conocimiento están integrados. Entre todos, digamos, nos ayudamos. Entonces, este era... Y un problema que se logró ya solucionar completamente es el tema de que la gravedad de la Tierra, a pesar de ser pequeña en comparación con la del Sol, la gravedad afecta el tiempo. O sea, el tiempo transcurre en una forma más lenta en la superficie que a una determinada altura. Entonces, ese fue un problema también que se presentó inicialmente, porque como el ritmo del tiempo es diferente, el diseño de los osciladores que se utilizan para modular y poder comunicarse tienen que ser distintos, las frecuencias, precisamente por el corrimiento de tiempo. Uno dice, pero ese corrimiento es muy pequeño. Sí, es pequeño. ¿Sí? Es pequeño, pero no es tan pequeño si tenemos en cuenta que está sonando. No es el mío, ¿no? Entonces, esa es digamos, acá lo que se muestra es otro de los inconvenientes que ya, como les digo, se ha solucionado. Ya hay una sincronización, ya se sabe bien, se conoce bien esa teoría y se conocen las correcciones que hay que hacer en la práctica. A eso se le llama efecto Doppler transversal, recibe ese nombre, porque no es un efecto Doppler por movimiento, sino por movimiento equivalente, podríamos decir así. O sea, la gravedad como un movimiento acelerado equivalente que produce cambios en el tiempo. Bien. Entonces, ese es el preámbulo, y ya entramos a la última parte, que es el vuelo espacial. El primer logro que tuvo Sergei fue el Sputnik, un satélite que era el grande de una bola de playa, como dice allí, de esas de inflar, y con antenas que eran dipolos reflejados en el mismo cascarón, y se logró establecer comunicación, quedaron en órbita. Entonces, como ese antecedente ya se había dado, se construyó entonces el proyecto. El proyecto se llamó Vostok. Ese fue todo el proyecto, pero también ese nombre se lo pusieron a la cápsula donde iban a meter a Yuri Gagarin. Entonces, adelantándome un poco, la cantidad de jóvenes iniciales era del orden de los 220 jóvenes. Todos se presentaron con el ánimo de ser los primeros en quedar en órbita. Entonces, en la primera eliminatoria, después de una serie de pruebas, quedaron 60. Entonces, de esos 60 que quedan, intensificaron la exigencia, sobre todo ya en aspectos físicos y psicológicos, y entonces quedaron eliminados de los 60, 54 y quedaron 6.
De los 6, fueron introducidos en una cámara anecoica, absolutamente silenciosa. Gagarin estuvo 10 días metido en esa cámara. Era una de las pruebas más exigentes y más difíciles, sin escuchar absolutamente nada. Tanto que a los 10 días, cuando él sale, digamos, con mucho humor, les dice pues a quienes estaban dirigiendo el experimento que por qué lo habían sacado tan rápido, cuando efectivamente allí alcanzaron a eliminar al resto y quedaron 2, que fueron Germán Titov, que fue el que voló posteriormente, y Yuri Gagarin, los 2. Entonces los 2 clasificaron. Entonces clasifican y los llevan como un sistema de confiabilidad en paralelo, los llevan hasta la cápsula, hasta el cohete. Aquí hay una anécdota porque a Gagarin le dieron ganas de orinar en el camino. Iban en el bus y entonces cogió y paró el bus y entonces él se bajó como pudo, logró orinar en la llanta, en el neumático. Se orinó en el neumático y se subió otra vez al bus y llegaron pues aquí donde aparecen. Hoy en día se toma eso como un rito, ya sea por superstición, otros dicen que por mantener el recuerdo de lo que le ocurrió a Gagarin. Se tomó ya como una costumbre de los astronautas rusos, incluyendo a las mujeres en la llanta. En la llanta, sí. ¿Cómo? Sí. Claro que ahora, según estaba leyendo, llevan una muestra, así como cuando uno va a hacerse los exámenes en ayunas. Sí. Entonces llegaron los 2. Sí. Él era el primero, número 1, y Titov era el número 2. Titov va por confiabilidad y por si acaso Gagarin al final se arruga, o sea, dice, no, yo no me subo ahí. Y entonces estaba el otro, porque Titov ya había mostrado también de que él podía hacerlo. Esta es una ampliación de lo anterior, de los aspirantes. Este es el cohete. Una variante de este cohete fue el que llevó a el rover que está en Marte. Fue utilizada la misma, el Perseverance, fue utilizada la misma tecnología. De esta tecnología son 4 cohetes. Entonces esos cohetes cuando se desprenden del cohete, cuando se desprenden de la parte central, forman una cruz. Salen disparados hacia afuera y entonces forman una cruz en el espacio, de Koloknikov precisamente. Korolev. Este es el sitio. Entonces, el 12 de abril de 1961 despega el Vostok 1. Claro que hay unos anteriores que no tuvieron éxito.
Es decir, la confiabilidad que había de los experimentos que habían hecho antes no era seguro de que podían tener éxito ni en la salida y mucho menos el regreso. ¿No era la nave que llevaba el cohete o el nombre del cohete? No, el proyecto se llamaba Vostok, que quiere decir este, pero le dieron ese mismo nombre, fue utilizado para la nave, la parte de arriba, porque todo lo demás hacía parte de un misil que se llamaba el R-7. Ahorita está el R-77, ¿sí? que es un misil que no es detectable y no sé qué, hay pues eso dijo el presidente ruso hace poco, de que no era detectable, que iba muy rápido, etcétera. Bueno, pero ya esa es otra cosa. Este era el R-7. Entonces, pero se desarrolló y actualmente ya está en un estadio superior, pero lo que es la tecnología como tal le daba más estabilidad porque había siempre caídas a los lados y había problemas cuando nada más el impulso se daba en la parte baja. Este tiene 3 etapas. 3, sí. Y sí, y entonces va desprendiendo, desprende primero los 4 y después al final, y queda uno de regreso. Entonces el de regreso es para frenar. Precisamente el de regreso tiene que desprenderse y no se desprendió para el caso de Gagarin. Entonces, pero funcionó, que fue lo importante, porque él se alejó, ¿sí? Él quedó como 100 kilómetros más alto. Entonces, el regreso, si no funcionaba, el regreso se podía demorar meses y nada más llevaba, digamos, menaje alimentos y eso para 10 días. Entonces, esos fueron inconvenientes que se presentaron, digamos, ya en la práctica, pero sí frenó. Y entonces cuando trató de botarlo, la parte final, de pronto más adelante aparece, ahí está la fotografía, cuando trató de botar esa parte, la de frenado, los cables no se soltaron. Y entonces él bajó con todo sí, más pesado, y entonces empezó a dar vueltas. Pero con la fricción de la atmósfera, se prendió todo eso se prendió. Y entonces la candela quemó los cables y desprendió entonces y fue la forma como él prácticamente se salva. Otro error, ¿no? Y entonces ya después él eyecta y sale, y entonces se cometió otro error que también se saltó el paracaídas, el segundo paracaídas, y entonces no pudo controlar los paracaídas, o sea, porque cuando es uno solo, pues puede manipular y maniobrar y caer en el sitio que estaba previsto. Ese fue otro problema que se le presentó a él en la caída. Tendrían que estar en la parte de adelante, que si no tendrían que estar, si están atrás, como es ocasional, pues se tendría que hacer como un reintegro así de espaldas, ¿no? O sea, para poder frenar tenían que estar las toallas de adelante. Claro. Claro, porque si no lo que hace es embalar más hacia el piso. Hubiera sido peor. Sí, así fue. Es una réplica del misil que les digo R-7.
Ah, bueno, pero se me olvidó comentar una cosa. Entonces estaban los dos, y entonces ninguno de los dos se arrugó hasta el final. Entonces la decisión, o sea, ratifican la decisión porque Titov medía 1,63 y Gagarin 1,57. Claro que la película dice que 1,61 y era 1,57. Mide 1,57, entonces era como más chiquito, entonces quedaba mejor ahí en el hueco, en la esfera. Porque además el Vostok, ya la nave, era una nave circular porque los rusos eran muy, yo digo muy orejones, o sea, como muy escamosos, para ponerle otro nombre, ¿sí? Entonces ellos prefirieron la esfera porque tenían desarrollada toda la matemática del calor en la esfera. Era más fácil analíticamente y los estudios los habían hecho, entonces cambiar la forma, dijeron no vaya a cambiar la forma, déjalo así, que ya sabemos que eso él regresa, que no le va a pasar nada. ¿Sí? Entonces ese es un detalle también interesante y todavía siguen utilizando, claro que ya los nuevos son diferentes. ¿Sí? Entonces aquí, de verlo acá, ahí sentado, pues se nota que está bastante, sí, bastante apretada la situación ahí. Míralo acá. Entonces aquí se ve, esto tiene como una, así. Bueno, sí tiene un puntico, pero no se ve cuando se lo traga la pantalla. Bueno, ahí se ven unas esferitas alrededor de la nave principal. Entonces, esas esferitas son de oxígeno, nitrógeno, que alimentan el ambiente en la esfera. Y abajo, pues está, bueno, hay un depósito, por supuesto, combustible y lleva también allí, hay instrumentos de medida. Ahí se ven las antenas, ahorita esas antenas se llaman antenas trombón de la música. Sí, los bastones esos que están ahí. Sí, pero entonces tiene dipolos también, dipolos plegados. ¿Sí? Entonces, esas también son sencillas. ¿Sí? Entonces utilizaron esas, primero porque no pesan casi. Y segundo, porque es segura. O sea, en vez de montar una estructura Yagi, por ejemplo, de esas que son así, que tienen el eje central, que uno las ve, cuando uno quiere ir a la fija, entonces compra un pedazo de hilo de cobre, número 8 puede ser, y entonces mete 5 metros para allá y 5 para allá, y lo conecta al cable coaxial al equipo, y ahí transmite y se comunica con Japón. ¿Sí? Entonces, no, que vamos a comprar la otra antena, no, deja el par de cablecitos esos ahí que ya sabemos que ahí llega un poco mal, pero llega. Entonces, acá también esas antenas simples, muy sencillas, y esas antenas establecieron la comunicación, porque la comunicación se pierde cuando arranca. Y entonces todo el mundo pues quedó, no se sabía todavía, ya hoy en día se sabe que hay un periodo en donde hay pérdida de señal. Entonces aquí hay algunos datos así generales como para tener idea. Miren, la altitud 315 kilómetros, o sea, más o menos de telefonía celular, de baja altura, Leo, sí.
La carga incluía equipamiento de soporte vital, radio y televisión, y desde ahí chequeaban al cosmonauta para que no se fuera ahí de pronto y dejar la cápsula sola. Datos orbitales, 4.73 toneladas nada más el pedazo ese, la nave. De 4.4 metros, diámetro 2.43, y miren la inclinación orbital 64.95 grados. Periodo 89 minutos, hora y media. El perigeo 181 kilómetros y el apogeo 327 kilómetros. Entonces es un valor, siempre digamos se aleja, era elíptico como les dije. Esta era la geometría. Esto es simplemente como información de los ángulos, etcétera, de cómo hay que visualizar la inclinación de la órbita. Esta es Entonces miren, ahí abajo se ven las antenas. Esos son los dipolos plegados. Es un loop, pero se puede entender como un dipolo plegado. Están arriba los bastoncitos, como le dice Juan Manuel. Y están los propios dipolos que son de telemetría. Bueno, ya se ven los instrumentos, que los tiene allá al frente. Está también los paracaídas, ahí la escotilla de paracaídas, los visores, el asiento que eyecta por la parte de atrás, ¿sí? Por la parte de atrás, los tanques que tienen nitrógeno y oxígeno, como les comenté, el traje, por ejemplo, los trajes de astronauta tienen un costo aproximado de 250 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 1.000 millones. ¿Qué? Sí, 1.000 millones, 250 por 4.000. Oh, más. No, billones. Un billón, ¿cierto? Sí, porque son 1.000 por 1.000 da... O sea, siempre son caritos. Sí. Y entonces tienen... Y entonces mira lo que preguntaba. ¿Sí lo? El frente es la parte de abajo. O sea, Sí. No, y tiene, porque él pesó, como les digo, pesó, o no sé si lo dije, media tonelada, porque eran 10 gravedades, ¿sí? Entonces tienen que estar acostados porque no, y si entran así, el corazón no da para subir sangre al cerebro, por lo pesado de la sangre. Entonces tienen que entrar de esa manera a la gravedad. Y miren, esto es, hoy en día, pues a uno le ponen uno entra, ven para que viaje, y uno nada más con ver el tablero dice, no, yo no me monto ahí. Miren el tablero, electromecánico. Ahí hay miren allá arriba donde dice como 627, algo así. Parece de esos que usan las personas que chequean cuando van entrando para ir contando la gente que entra al teatro. Es decir, un contador, pero mecánico. Miren, todo es análogo. ¿Sí? No, y todo es análogo. Los tableros son análogos. Los botones, todo. ¿Sí? Mira, allá es mecánico. Entonces, ese es el tablero de control.
O sea, para esa época no se había desarrollado todavía el estado sólido integrado. Entonces se necesitaba energía. Energía, bastante energía. Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi casa había un radio de tubos. Entonces los radios de tubos, claro que esos tenían una ventaja, que cuando se oía mal uno les pegaba y entonces como que se conectaban otra vez y se mejoraba el sonido. O sea, tenían esa ventaja que no había que saber mucho. ¿Sí? Entonces aquí pasa eso. Esto ya es una composición, pero ahí se ven las antenas. Entonces el tema de las comunicaciones fue un éxito total. Las comunicaciones. Hoy en día los radiotelescopios más modernos tienen secciones hechas de tubos porque no se han podido fabricar transistores que den las potencias que dan las válvulas de vacío. Claro. ¿No? Y en las emisoras de alta potencia son tubos metidos en aceite. Creo que es una exageración, pero hoy por día cuando montan un radiotelescopio moderno, creo que están haciendo 100 tubos, no sé por qué tantos, debe ser que han hecho algunos cálculos, pero 100 tubos por cada, o sea, 100 tubos de repuesto por cada tubo. Sí, es que, por ejemplo, en Chocontá para mirar el azimut y eso de la antena, eran tubos que tienen el número en filamento. Entonces lo alimentan y lo prenden, 1, 2, 3, así, los números. No son LED del 8 de los relojes. En Chocontá ya, pero con todo el desarrollo que ha habido, eran así. Lo que pasa es que y sobre todo en las estaciones terrenas, la antena, esas antenas grandes, eso pesa mucho. Entonces, los motores, tiene que haber un motor que empuje y otro que jale. O sea, si uno va a bajar algo pesado, ¿sí? Por ejemplo, una persona, entonces la carga, entonces para bajarla uno tiene que empujar hacia arriba, al revés. Al revés y darle un poquito, quitarle un poquito de peso para ir bajándola. Entonces, esas antenas tienen que tener los dos motores porque si no se va no hay quien la ataje. Y entonces se requiere ahí alta potencia, mucha potencia. Por ejemplo, en Barranquilla los picó, porque a la gente le gusta la música, es a todo timbal, ¿sí? Los amplificadores de salida para mover esos parlantes son tubos de emisora. Son tubos al vacío, no son transistorizados. No, el transistor no da la potencia para mover una. ¿Sí? Ahora, como está a 300 kilómetros, entonces la comunicación se hizo en VHF. Very High Frequency, frecuencia muy alta. Sí, 30 a 300 megahertz. La línea con la que se comunican los radioaficionados con los de 140. Claro, la cambiaron, esa hora de 100, creo que es de 148.5, Sí. fuera de De radioaficionado. 147.5. En radioaficionado también se usaba la banda de 20 metros. Se hace el canal de Lo que pasa es que la banda de 140, que es 2 metros, o sea, si 280 sobre 142, 2 metros, esa banda es para radiotaxis y entonces ya necesita línea de vista. Pero la otra, por ejemplo, la emisora de la universidad es 90.4 megahertz. Entonces está metida en el rango ese. Sí, pero digamos la frecuencia está metida en ese rango.
Entonces son longitudes de onda que van de 10 metros a 1 metro. Tiene que ser así porque de lo contrario se necesita una antena muy grande. Entonces, viajar con una antena pues demasiado grande, hay un tema de carga útil y de peso determinado y todo eso hay que mirarlo muy bien. El tema de los pesos. Entonces, ese es el rango de frecuencias. Estas son las bandas que se usan hoy en día. La más común es la KU, la banda KU, bueno, que va de 12.5 a 18, pero más o menos entre 12 y 14, que son las que usa la televisión. ¿Sí? A nosotros nos tocó, no sé si te acuerdas, en una época la banda C, que yo les comento precisamente, había que hacer una vaca para poner una antena de esas en el conjunto residencial. O sea, tenían que ponerse de acuerdo los del barrio, todo el mundo casaba, ¿sí? Se pagaba, ¿sí? Y entonces instalaban la antena y entonces ahí se derivaba la televisión. Ya ahorita no, porque ya ahorita los canales van por fibra óptica. Hay uno que viene de satélite también, antena satelital. En esa banda en la cabo es donde funciona la televisión aérea. Sí, es más, Telesur de Venezuela transmite en KU, en KU. Entonces tienen esa banda. No, de ahí, como se dice en el béisbol, la bola pica y se extiende. Ya se desarrolló todo. Ahí sí no hubo dipolo plegado, antena trombón. Y pues ya estas son de laboratorio. Esa fue la órbita, pues ahí no se ve muy bien, pero aquí de pronto, bueno, esta es una frase. Queridos amigos, conocidos y desconocidos, mis queridos compatriotas y a toda la humanidad, en los próximos y breves minutos, eso fue antes, por supuesto, de la salida, posiblemente una nave espacial me lleve al distante espacio exterior del universo. ¿Qué puedo deciros durante estos últimos minutos antes de empezar? Toda mi vida se aparece ante mí en este único y hermoso momento. Todo lo que he hecho y he vivido ha sido para esto. Yuri Gagarin. Aquí se ve mejor la trayectoria. Ahí ustedes pueden encontrar en internet, ahí está el audio, donde va comentando lo que está viendo. Una de sus mayores impresiones es haber visto la Tierra desde arriba, tan hermosa, decía él, que hace un llamado para que la cuidemos. O sea, el tema ambiental importante. Y aquí esta es la bitácora. Entonces, la salida es de aquí. Y entonces aquí van pasando las horas. Sigue. Acá. Por aquí. Aquí ya empieza el descenso. Retrocohetes. Sí, en África. Y aquí empieza a caer. Y como les dije, se perdió el control. Bueno, cuando él cayó, estaba una señora barriendo. Y de pronto, este man, ¿de dónde vino? ¿Sí? ¡Pah! Cayó ahí en la... ¿Sí? Entonces, no, pues eso tiene que ser un susto, porque ¿qué tal que alguien entre por aquí así, caiga acá y disfrazado?
Sí, ah, sí, sí, en una granja. Sí, cayó en campo abierto pero la señora estaba arreglando cosas ahí cuando de pronto cayó y entonces él empezó a hablar y dice, pero este como, parece que este rico, la dijo, porque está hablando como nosotros. Entonces él dijo, no se preocupen, yo estoy disfrazado de astronauta, ¿sí? Para que ella se calmara. Entonces ahí está la bitácora. Y ya lo demás son las anécdotas, por ejemplo, como esa que acabo de decirles que cayó y además que empezó a dar vueltas porque la caída, la entrada no fue la mejor en la zona. Estaba en la zona donde debería caer y él le eyectó un poco antes porque no, es que eso, pues imagínense uno metido ahí, de pronto uno metido ahí eyecta, pero desde que estaba, sí, pues, del susto, ¡pa! Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pensaría el gran opositor de todos esos programas armamentista y odiado por el capitalismo y por los el premio Nobel, intérprete de la mecánica cuántica, Max Born, conociendo esta historia? Que Max Born advirtió que esa carrera hacia el espacio y la astronáutica era un riesgo de lo peor, porque todo fue cuestión de suerte prácticamente. O sea, eso libre albedrío, o sea, que las cosas salieron bien, Sí. sí, pero la probabilidad era que todo eso saliera mal, tanto para los gringos como para los soviéticos. Es que todo estuvo. Y Max Born, yo me imagino, si conocí esa historia, diría, no, pero qué imbéciles, qué idiotas. Sí, así, cierto. Y todo estuvo oculto, no se podía saber nada hasta que llegara. No se sabía nada. Que llegara se podía saber, pero antes no. Es más, no le iban a dar, no iban a considerar eso como vuelo espacial, porque para que fuera vuelo espacial tenía que llegar en la cápsula. Y entonces hubo un problema ahí tremendo, sino que después aceptaron. Pero yo creo que, no sé, digamos, en lo moderno ya uno puede ser más exigente, porque hay herramientas, hay matemáticas, hay tecnología, pero imagínate. Cierto planes para un hombre en Marte. Sí, no, sino que, digamos, yo lo que veo es como la necesidad de ensayar y de tomar medidas de urgencia. Porque ustedes se imaginan, por ejemplo, en una caverna, el hombre antiguo, una caverna, no, que llega el pelado, no, que me mordió un tigre. Y estoy aquí botando sangre. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿qué hago? Entonces, le toca, o sea, las acciones a veces tienen que ser arriesgadas. No hay posibilidad de calcular tanto. ¿Sí? Entonces, en esa época, que acuérdense que estaba la guerra, que ya eso estaba aprendido. O sea, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Y empújense. ¿Sí? Ya se estaban empujando. Todavía no se habían agarrado de verdad, pero ya se estaban empujando. ¿Sí? Y la guerra era la tercera, porque ya había terminado
la segunda. Y el mundo estaba caliente en esa época. Entonces la competencia era dura. Entonces la decisión, el de la decisión fue Nikita Khrushchev, sí, porque con Stalin hubo problemas. Y más, el Korolev estuvo preso. Estaba preso. Sí, estaba preso. Entonces lo saca Nikita y lo reivindican. Exacto, entonces él empieza otra vez a producir conocimiento, etcétera. Entonces ya las cosas cambian, el ambiente es diferente y entonces tenían ese problema, de la Guerra Fría. Ya ellos habían repartido el mundo. El mundo estaba repartido y no, la situación muy compleja, estaba la cortina. Prácticamente ya todo eso estaba cocinado. Y entonces eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Profe, al criterio suyo, para usted, ¿quién ganó esa carrera espacial? Pues, En esta época la Unión Soviética, a todas luces, puso... No, lo que pasa es que ya las cosas han cambiado, ya hoy en día ya está todo privatizado y ya hay vuelos espaciales de paseo y todo eso. Es que claro, esta gente lanza el primer satélite, el primer ser vivo que pegó una perrita, el primer ser humano, hace una cantidad de hitos y después Estados Unidos al último como que se autocorona, o sea, se proclama como los ganadores de algo, que porque llegaron a la luna, o sea, no se les quita el mérito porque pues, sí fue un avance titánico y todo, pero esta gente como que fue la pionera en todo, hasta desde los inicios teóricos. Y, como te digo, llega a Estados Unidos a último y se autoproclama el ganador de una guerra, que pues, no sé, no me parece. No, en este tema ellos indudablemente que fueron ganadores, porque es más, a Gagarin sabía, es como si a él le dijeron, para que vayas y te eches una vueltecita ahí por la Tierra y con eso nosotros averiguamos si puedes llegar vivo o no. O sea, que le digan a uno eso. ¿Sí? Sí. Súbete, ¿para qué? No, es para ver si realmente llegan vivos o no los seres humanos. Ah, bueno, yo ves que me voy a montar en la... ¿Sí? Igual en el mensaje se da a entender que Posiblemente. Es que él se despide de la familia. Y entonces tú sabes, las mamás cómo son. La mamá dijo, bueno, ¿y por qué viene con este cuento ahora que de pronto no regresa? ¿Ah? No sabían porque todo eso se manejó bajo cuerda. ¿Sí? Entonces, pues esa fue una situación también bastante difícil ahí para manejar. O sea, lo que pasa es que ya hoy en día, ya la cosa es más global porque hay capital también, hay capital mixto. Sino que ahora, como se está calentando de nuevo la situación, entonces ahora se vuelve otra vez como a la Guerra Fría, otra vez Rusia, Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que es Rusia, Estados Unidos. ¿Sí? Está Europa, Ucrania, no sé qué, no, pero son ellos. Y entonces la China también. ¿Sí? Los chinos, tú sabes, los chinos es paciencia, mucha paciencia. Así decía Chan Lin Po en
en una novela de esas de radio. Chan Lin Po era un detective chino. Decía paciencia, mucha paciencia. Entonces los chinos siempre, y como ellos tienen, parece que estuvieran riéndose siempre, entonces tienen, digamos, son bonachones. Entonces esa es la... Bueno, pues esto, pues hay mucha cosa relacionada con todo esto y realmente es bien interesante. Yo les recomiendo pues leer un poco sobre todo la vida de ellos. La de Tsiolkovsky, por ejemplo. De verdad que nada más hizo hasta tercero de primaria. La mayoría de los que se incluyeron en proyectos, digamos, fueron influenciados por Verne, ¿sí? Sí. Que es quien, digamos, en primera instancia plantea la idea, bueno, antes también era vida así, pero escrita como tal, plantea la idea de más allá del hombre en el espacio. Sí, la No me acuerdo si es ciencia ficción. Stanley o Arthur, que hace uno, o sea, de lo que plantea. ¿Quién dijiste antes que no te oí bien? Arthur, ¿Y antes otro nombre? Constantin. Ah, ya. Sí, sí, bien. Entonces, lo que no recuerdo quién fue, que plantea que lo que se plasma en el libro de Viaje a la Tierra a la Luna de Julio Verne, ese cohete a la final pues, va a colapsar, ¿sí? Y hace los cálculos. O sea, da como una explicación matemática al respecto. Sí, sí. Y las ideas, y eso también va en cuanto al arte, tiene varias ramas. Y Así otra es. cosa, digamos que, bueno, tengo entendido, ¿no? Según lo que leí yo, que una de las razones también para las que Yuri Gagarin fuera al espacio, bueno, o fuera el primer hombre en órbita, es que como bueno, se sabe que la Guerra Fría fue en tanto lo político, social, pero más que todo la parte mediática, ¿sí? Y ya, pues, anterior a eso, la misión del Sputnik había sido exitosa, los rusos ya por, o sea, entre comillas, por hecho de que esa misión iba a ser exitosa. Entonces, ¿quién iba a aparecer en los periódicos y en las portadas? Pues Gagarin, y digamos que, pues tengo entendido lo que leí, que también influyó a la hora de elegir esto. Sí. No, y también el buen genio. A él lo ayudó. Hay un aspecto político también ahí. A él lo escogen también por ser de familia campesina y entonces era para mostrarle al mundo de que la Unión Soviética no tenía que ver con el tema de clases sociales y eso. Sí. Estaba ese elemento también ahí. Bueno, hasta luego, gracias por haber venido. ¿Ah? Sí, no, Del socialismo, sí, era la idea. Entonces, pues ese fue un elemento ahí importante a tener en cuenta. ¿No? Y realmente desde hace mucho tiempo hay muchos libros antiguos que hablan de gente que llega del espacio y no sé qué. Y todo el mundo, hasta Vaca cuando mete los goles del Junior, mira para arriba y hace así. Bueno, ¿las preguntas? Respecto a lo de la franja estacionaria, pues hay como dos temas importantes que es lo de el tema espacial, pero también lo que hay, digamos, hacia adentro de la estratosfera, creo que se dice. Entonces es como ese uso de las frecuencias para las comunicaciones acá dentro de la Tierra y también el uso para las comunicaciones espaciales. Pero entonces es como dos campos diferentes también, pero si nosotros miramos hacia el cielo, pues
nos pertenecería todo eso. Y como bueno, no sé si se trate así, pero lo que quería era, entonces, nos puede dar un panorama general, cómo es el tratamiento de esos dos mundos de las comunicaciones, digamos. No, lo que pasa es que digamos, la ONU, cuando estudió los límites de los países, se quedó mirando sobre la tierra, o sea, mirando así, ¿sí? Y entonces habló de las 200 millas en el mar, pero no miró para arriba. O sea, está el espacio aéreo, pero no miró hacia arriba, y resulta de que hacia arriba también hay soberanía. Entonces los países que están en la franja del Ecuador, eran catalogados países subdesarrollados, no en vías de desarrollo, sino subdesarrollados. África, América, ¿sí? Entonces, los países que se llamaban desarrollados, Europa y los Estados Unidos, invadieron la órbita. Disculpa, voy a mostrarles una. Miren, esa es la órbita geoestacionaria. Miren cómo está invadida. Todo esto son satélites. ¿Sí? Satélites que están en la órbita geosincrónica. No hay ni uno solo colombiano. O sea, y nosotros tenemos coordenadas sobre el Ecuador. O sea, nosotros tenemos espacio en el Ecuador. Esa es la órbita que yo les comentaba al principio, que es algo, digamos, es una lucha en la que debería meterse la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros, digo nosotros en esta universidad, ustedes, todos nosotros, profesores, etc., nosotros fuimos quienes desarrollamos en la práctica las comunicaciones aquí en Colombia. Bueno, con la Universidad del Cauca, que eran los programas que habían de comunicaciones, de electrónica y eso, y la idea precisamente de los programas de física y de matemática surgió precisamente la necesidad de tener ciencias puras de verdad aquí en la universidad. Entonces, ahí no hay, tiene Venezuela, tiene comunicaciones satelitales. Bolivia. Yo les comentaba que Bolivia, por ejemplo, no tiene mar. Imagínense ustedes un país sin mar. ¿Ah? Y tiene satélite. Y tiene desarrollado, tiene estaciones terrenas y todo eso. Lo que usted comentó antes de la presidencia de Pizarro. Es que cuando estuvo Samper de presidente, él armó el grupo precisamente que iba para hacer posesión de la órbita. Entonces apareció el proceso 8000. Y entonces el proceso 8000 satélite, pues el proceso 8000 mata satélites. Entonces se dedicó al 8000. Fue el único que como que... No, y lo puso en el CONADE, publicó en esa época, había el CONADE, publicó el libro de satelital para recuperar la órbita y todas las cosas, y se armó una comisión, y esa comisión hizo todos los estudios. Entonces, pero esto quedó en nada, y luego el gobierno siguiente acabó con ese proyecto y entonces habló de la fibra óptica. Sí, y luego el gobierno de Uribe y de Santos metieron la fibra óptica, pero la fibra óptica es para las ciudades. Entonces, ¿qué pasa con, o sea,
No, por ejemplo, meterle fibra óptica a Santo Tomás en la radio, o a Samanalaga. ¿Quién va a invertir? No sé si te acuerdas, estuvo el gobierno de Miguel, dice que esas bandas que han hecho se pasa por encima del hecho de que esa propiedad chiquita es un patrimonio nacional, eso no puede vender. Como hasta eso ahora. Nosotros pasamos un proyecto por vamos a montar la universidad para que esa estación que estaba utilizada fuese entregada a un consorcio de universidades públicas para crear un centro de telecomunicaciones para nuestros niños. Una cantidad de obstáculos. ¿Sí? Que no, que quizás no es ya para nada. Cuando en ese momento estaba haciendo eso, Venezuela estaba rompiendo el arma para estas latas y las el arma para dos antenas de televisión no son iguales a las que había hecho. Digo que había porque ese vive allá cerca, yo conozco, inclusive allá dentro de las ahora en ese momento están completamente abandonados. En un momento la estructura de lo que queramos estaba precisamente para eso, para empezar si se pero cuando supo que eso estaba en el tiempo, pues no sabía si ellos perdían eso o no, el dinero que se patrimonio nacional. Eso están abandonadas. Está Y hay la tecnología japonesa, europea, anda. Yo vi una antena más pequeña, y el ingeniero jefe era Carlos sí, ahí de pronto la profesora ruega que había que resaltar la no, y el sitio era porque la sábana viene así, y entonces aquí había un hueco. Aquí la estación, si entonces quedaba pantallada naturalmente del ruido de voz. Bueno, pues, yo quiero agradecerle en nombre del coloquio acá me siento más y también en nombre de los compañeros de curso de Economía Latinoamericana que haya una interesante charla. Acá nos podríamos quedar hablando hasta las 6 de la tarde de la noche, pero el profesor va a estar siempre acá a disposición de ustedes. Él es actualmente profesor en el programa de física. Vamos a estar en contacto con él permanentemente. Ya el profesor Rafael Camarán me dijo que tiene la disposición de hacer otro par de charlas en el coloquio que le parece interesante. Creo que en nombre del coloquio y de curso de Economía Latinoamericana le agradecemos. Un aplauso por el profesor. Subir. Hacer esta cabeza y que han hecho que un poco.